Amén, amén. ¿De qué hemos estado hablando? ¿Cuál ha sido el tema estas 2 semanas? El conflicto, ¿verdad? Y hemos estado hablando de conflicto, hemos estado hablando de cómo muchas veces respondemos de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea porque es nuestra carne la que responde. Yo les he dicho, no es que seamos perfectos. De repente va a haber momentos en los cuales voy a atacar y de repente va a haber momentos en los cuales voy a querer escapar, ¿verdad? Y es normal porque estamos en esta carne. Pero el Señor, cuando venimos a Él, nos dice que si venimos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Amén. Pero ahí la clave es el arrepentimiento. Y decíamos la semana pasada, veíamos algo interesante y ahí es donde quiero empezar. Decíamos que es tan importante entender lo que causa en nuestra vida cuando nosotros no lidiamos correctamente con la ofensa. Porque cuando nosotros hay un conflicto en nuestra vida, hay un conflicto en nuestro matrimonio, hay un conflicto con algún hermano en la iglesia, hay un conflicto con tu hermano en la familia y ese conflicto no se resuelve, entonces tú caes atrapado en la trampa de la ofensa y te ofendes. Y entonces si atrapas la ofensa y te la guardas en tu corazón y no lidias con ella, entonces espiritualmente vas a ir cayendo. Y es lo que ha pasado con muchos hermanos y hermanas en la iglesia. Son bien lindos y son fieles a la iglesia, pero en su ministerio no lo pueden desarrollar porque están ofendidos, porque han caído en una trampa que nosotros mismos, en la cual nosotros mismos hemos caído. Y decíamos que lo primero, que cuando tenemos una ofensa y esa ofensa nosotros no lidiamos con ella, va a crear una herida en nuestro corazón. ¿Amén? Y esa herida, si nosotros no la lidiamos con esa herida, entonces va a crear una falta de perdón hacia alguna persona. Y esa falta de perdón, si nosotros no lidiamos con eso en ese momento y no detenemos y pedimos perdón o buscamos una reconciliación, entonces va a crear un resentimiento. Va a crear un resentimiento hacia esa persona y entonces tu relación ya no va a ser la misma. Y si no haces algo en ese momento, entonces va a haber una raíz de amargura, ya es una raíz de amargura en tu corazón. Y es más difícil poder restaurar cuando caes ya con una raíz de amargura. Y después, si no arreglas algo, empieza a haber odio hacia esa persona. Y estás viendo que estás cayendo espiritualmente. Y si no arreglas las cosas, entonces hay una muerte espiritual. Ya no puedes ser sensible al Espíritu Santo. Ya no eres sensible a la voz del Señor. Como que ya no quieres leer la palabra, como que ya no te van interesando las cosas de Dios. Por esa muerte espiritual. Y luego decíamos que muchas veces, no siempre, como el pastor nos aclaró, pero cuando hay una falta de perdón en tu corazón, también hay una enfermedad física, cuando es debido a una falta de perdón. Decíamos la semana pasada, no todas las enfermedades son debido a una falta de perdón, a una ofensa. Pero en el caso de que haya una ofensa y no haya una falta de perdón, y haya un resentimiento, y haya una amargura, y haya un odio, hay una enfermedad física. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad? Familias que no están restauradas, hermanos que no se pueden hablar con otro hermano, que hay odio en sus corazones, que no pueden hablarse, no hay una relación restaurada. Y eso causa en tu corazón, causa en tu físico una enfermedad. Y si no arreglas las cosas, entonces puede causar una muerte física. Y eso es bien triste. Eso es lo que el enemigo quiere, pero eso no es lo que el Señor quiere. Recuerden que dijimos que si sabemos nosotros lidiar con el conflicto, entonces el conflicto va a ser usado por Dios para crear carácter en nosotros y también para que las relaciones estén más fuertes. Pero el enemigo usa el conflicto para que caigamos en la trampa de la ofensa y entonces empezamos a caer espiritualmente. ¿Y qué pasa? Que nosotros mismos nos hemos enjaulado, nosotros mismos hemos caído en una trampa y no sabemos qué hacer.
Entonces, pero Jesús, en su amor y en su misericordia, nos está diciendo, hay una manera de salir. Hay respuestas de paz. ¿Se acuerdan que respuestas que vimos? Vimos solamente dos, que es precisamente el pasar por alto la ofensa o la restitución. Pero es muy fácil decirlo. El hacerlo es otra cosa. Entonces aquí es donde Jesús nos va a enseñar, bueno, yo quiero enseñarte cómo alinear tu vida para que puedas precisamente responder con esas respuestas de paz. No va a ser fácil. Déjame decirte que anoche estaba yo luchando un poquito porque lo que les voy a compartir, aunque es la palabra del Señor, es fuerte. Es fuerte. Y quiero que me digan, desde antes de que yo lo comparta, si me van a seguir amando. porque va a ser duro. Va a ser duro. Y yo decía, Señor, es que esto es bien duro. De por sí dicen que yo he hecho piedras, Señor. Ahora voy a aventar boulders así grandotes. Pero es que la palabra del Señor es viva y eficaz, les decía. Y lo que estamos aquí, no es que el Señor quiera darte pedradas. Lo que pasa es que el Señor nos ama tanto que Él quiere que seamos libres de esa jaula en la que nosotros mismos nos hemos metido. Amén. Para que verdaderamente seamos familias restauradas. Para que verdaderamente seamos familias que demos honra al Señor a través de nuestras relaciones. Amén. Y entonces vamos a ir a un pasaje en Apocalipsis. Apocalipsis 3, del 15 al 18. Es un pasaje que está difícil. Pero ahí el Señor nos empieza a decir qué hacer. Nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de esa jaula, para poder alinear nuestra vida a los propósitos divinos de Dios para nosotros. Fíjense bien. Dice en Apocalipsis, hablando el Señor a nosotros, nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, ojalá, ¿verdad? Que fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Ay, qué palabra tan dura, porque es una palabra dura. Es una palabra que el Señor le estaba dando a una de las iglesias, pero en este momento es la palabra que el Señor está hablando a casa de alfarero. Y vamos a empezar a ver un poquito. Fíjense bien cómo el Señor dice, yo conozco tus obras. Oh, wow. Lo primero que leemos es que no hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. No hay nada. No hay nada. Tú podrás decir, mira, aquí nadie me está viendo. Ahora sí puedo ver la revista esta, ahora sí puedo entrar a este internet, ahora sí puedo ir a este lugar, ahora sí puedo agarrar a estos amigos, ahora sí puedo tomar esto, ahora sí puedo fumar aquello. Tal vez sí, a nosotros nos puedes engañar, pero Dios dice, yo conozco tus obras. Nadie podemos escaparnos del Señor. Dice el Salmo que no podemos huir de su presencia, que donde quiera que nosotros estamos, ahí está Él. Hebreos 4:13 nos dice, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Empecemos por ahí. ¿Sí? Empecemos y dejemos que el Espíritu Santo empiece a hablarnos a nosotros. Porque este mensaje, como les dije la vez pasada, no es para el que no está aquí. Este mensaje es para nosotros que estamos aquí. No es para el de atrás, no es para que te hagas así para que le dé la pedrada, no, es para nosotros, ¿ok? Para cada uno de nosotros. Entonces el Señor empieza diciendo, yo conozco tus obras. Y dice, ni eres frío, ni eres caliente. ¿Qué significa? Que ni eres frío, ni eres caliente. Dios quiere que seamos cristianos, o que no seamos cristianos,
pero que no estemos en medio diciendo, si yo voy a la iglesia, yo canto coritos, yo tengo una Biblia, yo doy mi diezmo, pero mi vida la estoy viviendo como en el mundo. Digo malas palabras, engaño, ando con chismes, ando con adulterio, ando con... Entonces no te defines. ¿Quién eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Bueno, soy del medio. Entonces lo que Dios nos está diciendo, yo conozco tu condición espiritual. Él conoce nuestra condición espiritual. Él sabe dónde estamos parados. Él sabe si verdaderamente le amamos o solamente venimos a la iglesia para decir, ya vine a la iglesia, check. Señor, ya cumplí contigo. Nada más. Y el Señor nos dice, ojalá fueras frío, fueras caliente, pero yo no te quiero en medio. Yo no te quiero en medio, porque en medio tú no vas a poder verdaderamente hacer caso a lo que mi espíritu te quiere decir. ¿Sí? Tenemos que aprender, primero que nada, el Señor nos está diciendo, necesitas definirte. Necesitas definirte. ¿Quién eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Porque si somos cristianos, tenemos que verdaderamente, entonces, ser como Jesús quiere que seamos. Y una de las cosas que Él nos dijo es que quiere que seamos pacificadores. Quiere decir que quiere que seamos personas que donde estemos no haya pleitos ni contiendas, que sepamos cómo enfrentar esos conflictos. Amén. Pero luego sigue diciendo, y no voy a entrar ahí porque, ¿verdad? Esta es otra predicación de que si no eres frío o caliente voy a vomitar de mi boca. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y muchas veces eso así actuamos nosotros. Fíjate bien lo que dice. Dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y muchas veces el que no es frío o caliente, el que es tibio, eso es lo que dice muchas veces. Yo no tengo necesidad de Dios en mi vida. Yo no tengo necesidad de que Dios me diga a mí lo que yo tengo que hacer, porque en mi vida mando yo. Venimos a la iglesia y escuchamos la palabra. Ah, no, qué palabra tan tremenda, pero no es para mí. Y el Señor dice, no seas necio. Tú eres el que dice, esa palabra no es para mí. Esa palabra es para fulano o es para sutano, porque yo estoy bien. ¿Y qué es lo que dice? Tú dices, soy rico, tú dices, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y eso no es cierto. Porque todos tenemos necesidad, no somos perfectos. No somos perfectos, perfecto solamente es el Señor. Y todos tenemos necesidad, todos estamos batallando de alguna área. Pero hay quienes venimos y decimos, no, ese mensaje no era para mí. No, claro que sí era para ti, porque el Espíritu Santo siempre nos redarguye. Siempre hay alguna palabra que es para nosotros. Entonces no digamos que no tengo necesidad, porque entonces el que dice que no tiene necesidad, Dios le dice, no sabes quién tú eres un ciego, eres un pobre, eres un miserable, un digno de lástima. Oh my goodness, qué feo. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Okay. Pero así es lo que Dios piensa de nosotros, que decimos, no, yo no necesito, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Si la palabra es muy buena, sí, Dios dice en su palabra que yo tengo que sujetarme a Dios, pero Dios a mí no me va a decir lo que yo quiera hacer. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y Dios dice que me sujete a mi esposo, no, hombre, que me vaya sujetando a este. No. Dios dice que trata a mi esposa como vaso más frágil a esta. Y no queremos hacerlo. Y luego nos quejamos. Ay, es que mi matrimonio. Ay, pues es que no tienes necesidad. ¿Eres un ciego? ¿No te estás dando cuenta de que sí tienes necesidad? Tenemos todos necesidad. Amén. Y entonces Dios nos está diciendo, yo te conozco, sé dónde estás espiritualmente y estás así porque tú te has puesto en ese lugar. Porque tú no has de una vez por todas definido quién eres. O estás conmigo
o no estás conmigo. Pero en los caminos de Dios no hay tibios. Y entonces el Señor dice, no seas necio diciendo, no tengo necesidad. La tienes, pero no puedes ver tu condición. Y entonces el Señor nos dice, pero tengo una manera de ayudarte porque te amo. Y porque Dios nos ama, no deja a Él de buscarnos. Y Él no deja de hablarnos y no lo va a dejar de hacer hasta que vayamos a su presencia. Y Él nos dice en el versículo 18, te aconsejo, fíjate qué palabras tan lindas, te aconsejo, porque el Señor no nos obliga. Él no nos obliga, podría obligarnos, pero Él quiere que nosotros vengamos a Él por amor, no por obligación. Y el Señor dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Esa es lo que tenemos que empezar a hacer. Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi vida sea alineada? Para que yo pueda ser un canal de bendición a todos los demás. Para que tú puedas transformar mi carácter, puedas transformar mi matrimonio, puedas transformar mi vida. ¿Estás dispuesto? ¿Quiénes estamos dispuestos? ¿Amén? Ok, ya dijeron. El Señor dice lo primero, quiero que te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ahora, la pregunta, ¿qué es el oro refinado? Te aconsejo que compres de mí oro refinado. Wow. Muy bien. El oro refinado, preciosos, para aquellos que saben un poquito de metal, o los que no sepamos de metal. El oro refinado es el oro puro. Es el oro libre de sustancias que son impurezas. Es el oro más puro. Es el oro refinado. Y el oro refinado, el que no tiene impurezas, el que no tiene ningún metal que lo está ahí ensuciando, es suave. Es bien suavecito. Es un oro que se puede moldear perfectamente. Está libre de corrosión, libre de sustancias que lo puedan contaminar. ¿Te das cuenta? Dios dice, yo quiero que tú compres ese oro de parte de mí, porque yo puedo hacer que tú seas ese oro. Cuando el oro está mezclado con otros metales, que es normalmente como sale, que pueden ser cobre, que puede ser hierro, que puede ser níquel, que pueden ser otros metales, está duro, es duro, menos maneable, no lo puedes manejar muy bien y es más corrosivo. Y esta mezcla se llama una aleación, es cuando está mezclado el oro, cuando se mezclan los metales. Cuanto mayor porcentaje de metales extraños tenga el oro, más duro se vuelve. Entonces vemos un paralelo. Un corazón puro es como el oro. Es suave, es maleable, es moldeable, es enseñable. Vamos a ver, por ejemplo, Hebreos 3:13. Nos dice, fíjense bien, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros ¿se qué? Se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Nuestros corazones, nos está diciendo Dios, nuestros corazones deben ser corazones puros. Deben ser corazones suaves como el oro, que puedan ser enseñables. Por eso, una persona que dice, yo no necesito, yo tengo todo, yo no necesito estudios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir al ayuno, yo no necesito ir a la oración. Es una persona que tiene un corazón duro. En cambio, una persona que dice, yo necesito de Dios, yo dependo de Dios,
Yo sé que si yo no oro, si yo no busco la palabra, yo no voy a poder tener una relación con Él y yo necesito, porque Él es mi respirar, Él es mi vida. Ese es un corazón suave, moldeable, enseñable. ¿Amén? Si no perdonamos una ofensa, y ahí entramos. Si no perdonamos una ofensa, le estamos agregando a nuestro corazón amargura, ira, resentimiento, y son sustancias o son cosas que agregadas a nuestro corazón van a hacer que nuestro corazón se endurezca. ¿Sí? Que nuestro corazón se endurezca. Una falta de perdón, una ofensa, pastora, sí. Acuérdate que vas cayendo espiritualmente y eso es lo que va pasando. Dios te dice, un corazón con pecado es un corazón duro, es un corazón duro. Y eso va a ir haciendo que en tu corazón se vaya eliminando la ternura, hay una falta de amor, una falta de sensibilidad. Nuestra capacidad de escuchar a Dios se va a ir perdiendo, va a ser obstruida. Tu agudeza visual espiritualmente va a disminuir. No vas a poder ver las cosas como Dios las ve. Las vas a ver, no las vas a poder distinguir o discernir. Y eso es un escenario perfecto para el engaño. Por eso Dios nos dice, yo te recomiendo que compres, o si quieres realmente ser una persona caliente, linda, lista, que compres oro refinado, que tu corazón no esté endurecido por el pecado, por la ofensa, por la falta de perdón. ¿Amén? Ok. Ahora, hablando del conflicto, les estoy hablando esto porque es importante que entendamos que Dios lo que quiere a través de esto es que nuestros corazones sean enseñables. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que tu corazón sea enseñable hoy? ¿O eres de los que dicen, deja que se termine, yo estoy esperando irme para los chinos? Es para nosotros, es para nosotros. Ok, ahora, fíjense bien, para que haya un conflicto, es necesario que al menos haya dos involucrados. ¿Sí? Para que haya una ofensa, tiene que haber dos personas, una que ofendió, otra que se sintió ofendida. En un conflicto tiene que haber dos personas, ¿verdad? Pero Jesús, por lo mismo, nos dice que tenemos que aprender tanto a perdonar como a pedir perdón. No es lo mismo. Tenemos que tanto a perdonar como a pedir perdón. A veces es más fácil perdonar que pedir perdón. Por eso es que nosotros habíamos leído anteriormente que Jesús nos dice en Lucas 17, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Dios nos dice, en un conflicto tienes que aprender a perdonar. Aquí nos está diciendo las veces que sean necesarias. Amén, porque Dios nos perdona ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces nos equivocamos? Todos los días. ¿Y el Señor nos perdona? Claro que sí, si venimos arrepentidos a Él. Por eso, si Él lo hace, Él nos está diciendo, si yo lo hago, tú lo puedes hacer con el poder de mi Espíritu Santo. Acuérdense que la vez pasada, la semana pasada veíamos a Esteban lleno del Espíritu Santo. Yo les dije, esa es la clave, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios nos dice, en un conflicto tienes que aprender a perdonar, pero también tienes que aprender a pedir perdón. Y nos dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí tienes que ir a pedir perdón. Y decíamos, las dos cosas son difíciles, porque nuestro orgullo está en medio, nuestra carne está ahí en medio. Y tenemos que aprender a sacrificar, a quemar nuestra carne.
Y hemos vivido con nuestra carne toda nuestra vida. Toda nuestra vida hemos hecho lo que nuestra carnita quiere. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo. Aquí lo difícil para el cristiano, aquí lo difícil es que después de 20 y tantos años, 30 y tantos años, 15, 18, 20 años, de estar viviendo sujetado a tus deseos, a tus pensamientos, ahora tienes que entregar todo eso a la voluntad de Dios. Y decir, ya no va a ser mi voluntad, mis sentimientos o mis pensamientos, ahora tengo que sujetarme a lo que Dios me dice. Y tengo que soltar la rienda para ser conforme a lo que Dios me dice. Y ahí es donde muchos fallamos. Para una mujer, yo le decía al pastor, para una mujer no que sea más fácil, porque hay mujeres que, les dice sujétate y son bien rejetas. No, no, ¿verdad? Pero en general, para la mayoría de las mujeres es más fácil sujetarnos a autoridad. ¿Por qué? Porque desde pequeña se nos dice que tenemos una autoridad. Claro que si tú naciste en un matriarcado, pues claro, la imagen va a estar un poquito cambiada. Pero normalmente la mujer es más fácil que se sujete porque te sujetas a papá, entonces estás aprendiendo a sujetarte a una autoridad. Te sujetas a tu jefe, te estás sujetando a autoridad. Y cuando vienes a la iglesia y el Señor te dice, entrega mi vida, entrega tu vida, entrégame tus sentimientos, entrégame tus anhelos, entrégame tus sueños. Ya no vas a hacer las cosas como tú quieres porque no te he llevado a nada. Ahora quiero que te sujetes a mi voluntad. A veces es más fácil para una mujer decir, claro, ahí voy, Señor. Para un hombre es más difícil. Yo le decía, ¿verdad, pastor? Te decía. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser la autoridad, tiende a querer él. Tiene que llevar la rienda de su casa, tiene que tomar decisiones, tiene que decir cómo hacer, qué hacer. Toda su vida ha sido y lo es enseñado a que cuando se va a casar, pues ser ese que tiene que tomar las decisiones. Y de repente viene al Señor y el Señor le dice, entrégame todo, ya no vas a ser tú el que vas a controlar. ¿Qué? Ajá. Y el hombre batalla un poquito más para entregar completamente su voluntad a Dios. ¿Verdad? Todavía batalla. Y lo vemos, porque la mujer es más dócil al espíritu. El hombre batalla un poquito. Pero cuando un varón de Dios completamente se entrega al Señor, el infierno tiembla. Porque ese varón es levantado con una autoridad y cuidado. Pero por eso es que el hombre batalla mucho. No, yo no busco de Dios. No, que mi esposa ore. No, que mi esposa haga. Que mi esposa vaya. Que mi esposa... ¿Y por qué tú no? Tú eres la cabeza. Porque el diablo te dice, no quiere. El diablo no quiere. El enemigo no quiere que tú te levantes en el poder del Espíritu Santo. Porque sabe el potencial que tú tienes. Entonces, aquí lo que el Señor nos está diciendo, tienes que aprender para poder perdonar y para poder pedir perdón. Tienes que no depender de tus sentimientos, porque tus sentimientos nos van a decir, ¿qué le voy a perdonar? ¿Y qué le voy a andar pidiendo perdón yo? Pero en el Espíritu Santo hay un secreto muy, muy interesante. Hay una victoria tremenda de parte del Señor. Para poder enfrentar correctamente el conflicto, muchas veces tenemos que bajar un poquito la guardia. Y tenemos, aunque sabemos que no nos gusta perder, tratamos siempre de andar justificando nuestra conducta y hacer sentir que la otra persona tuvo la culpa. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor nos dice, pero, y yo sé que los peros no, vamos a ver más adelante que no se deben usar cuando pides perdón, pero en ese caso sí lo vamos a usar.
Pero fíjate lo que nos dice el Señor en Mateo 7:3-5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando hay un conflicto, no siempre es la culpa del otro. Porque somos muy buenos para echar culpas. Es que fue tu culpa, es que quién te manda, es que por qué me dijiste así, es que para qué hablas de esa manera y justificamos. Y por eso yo me justifico. Pues porque me dijiste así, ahí te va. Y el Señor nos dice, no seas necio. Cuando hay un conflicto es de dos. Y no es que uno solamente tuvo la responsabilidad o la culpa. Tú también, chécate, porque tú eres un ciego que no te estás dando cuenta la manera también como tú estás actuando. Y solamente en el conflicto decimos tú. Y el Señor te dice, tú también. No te hagas. Porque para que haya un conflicto es que hay dos cosas. Algo pasó. Algo sucedió. Entonces tenemos que empezar a ver, primero que nada, ¿cuál es mi responsabilidad dentro del conflicto? ¿Por qué reaccionó la otra persona como reaccionó? ¿Será que yo hice también algo? ¿Será que yo contesté de manera como no debía? ¿Será que no le presté atención? Porque no nada más así de repente te van a contestar mal. Algo está pasando. Por eso el Señor nos dice, antes de que eches culpas o antes de que señales, checa qué pasó contigo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos actuando? ¿Qué estamos diciendo? Ayer, por ejemplo, yo estoy enseñando esto. Yo les dije, yo no soy perfecta. Ayer llegué de casa, ayer llegué a casa. Fue el viernes, ¿verdad? No fue ayer, fue el viernes. Llegué a casa de trabajar. Y tan hermoso mi marido. Tenía la comida lista. Tan lindo. Se puso a trabajar todo el día. Hizo picadillito, me hizo frijolitos. Y yo llego, Olga González, llego yo y vi el picadillito tan rico, y le quedó delicioso, ¿eh? Y veo los frijolitos y veo la sopita aguada. Y yo digo, ay, hubieras hecho mejor arroz. Sí, ¿verdad? Y él además se quedó, sí. Entré y dije, pero aquí hay arroz, ahí vi el refrigerador, aquí hay arroz, ahorita lo caliente. Y luego estábamos comiendo y yo vi que estaba así como que. Y yo, te quedó bien rico la sopa, porque se me serví sopita. Te quedó bien rica la sopa. Quedó buena, ¿sí? Pues es que como no quería sopa, dije, ay, la regué. Y en ese momento, perdóname, papi, perdóname. No debía haberte contestado de esa manera. Tú todo el día trabajaste, tú todo el día estuviste aquí, llegaste y hay comida lista y llego yo y te digo, perdóname. ¿Verdad, papi? O sea, todos batallamos. Pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo, hija mía, 0. Y ahí en ese momento pedí perdón. En ese momento. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que su reacción tuvo que ver por algo que yo hice. No es solamente decir, sí, ¿verdad? No. No puedo yo mirar la paja que hay en el, si yo no veo la viga que hay en el mío. Yo no puedo decir, ay, tú, qué delicado. No. ¿Qué hice yo? ¿Amén? Entonces, todos lo hacemos. No crean que porque yo estoy aquí parada, yo ya soy la super espiritual. No, Dios sigue tratando conmigo. Pero es más fácil darme cuenta. Es más fácil reaccionar en el momento y pedir perdón. Y Él me perdonó. Y me perdonó y continuamos el día tan bonito. Porque la otra reacción de él puede haber sido, ¿sí me perdonó? Sí te perdono. Y todo el día estar ahí con.
porque a veces así somos también. Somos muy dramáticos y no perdonamos. Y estamos ahí con el violinazo y con todo, ¿verdad? Cuando ya nos pidieron perdón, ya reconocieron. Entonces, esto es algo de todos los días, pero el Espíritu Santo viene y si hacemos caso al Espíritu, mira, rápido, no dejamos que esa ofensa entre en nuestro corazón. Amén. Por eso yo creo que actué como actué el viernes, para que ahora ustedes entiendan. No, yo tengo también que estoy batallando también con eso, yo tengo que saber cómo contestar también a veces. ¿Ok? Entonces, antes de querer corregir a una persona, debo preguntarme si yo estoy haciendo algo incorrecto que está propiciando ese conflicto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro orgullo muchas veces no nos deja. Nuestro orgullo nos dice, ¿verdad? Nos impide hablar con honestidad y con la verdad. Pero como hijos de Dios, podemos dejar de autojustificarnos y reconocer nuestras fallas. Y eso nos va a ayudar a que otros también vean las vigas en sus ojos. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Todo conflicto comienza con un pensamiento. Todo conflicto comienza con un pensamiento. Yo quiero hacer algo y lo estoy pensando. Quiero hacerlo, sí, quiero limpiar la casa. Quiero que el día de hoy mi casa y mi sala estén súper pulcras, súper limpias. Voy a mover aquí. Todo empieza con un pensamiento. Y después de ese pensamiento que viene, ese pensamiento va a producir un deseo, ¿verdad? Y ese pensamiento es muy buena idea. Ahora yo lo quiero hacer. Y lo quiero hacer y no voy a estar satisfecho hasta que se cumpla ese deseo. Y cuando queremos algo y sentimos que no estamos satisfechos a menos que lo consigamos, entonces ese deseo comienza a controlarnos. Lo quiero hacer y lo quiero hacer y lo quiero hacer y quiero ya mover y quiero que hacerlo hoy y estamos ahí. Y entonces, para lograr lo que yo quiero, comienzo a exigir. Comienzo a exigir que los demás también tengan el mismo deseo que yo. Yo quiero que también, ¿verdad? Ellos piensen como yo y que les guste la misma idea que yo y que todo, ¿verdad? Sea como yo. O sea, buscamos uniformidad y no unidad. Habíamos visto de eso. Por ejemplo, no está mal, como dije ahorita, que una ama de casa quiera que su hogar esté limpio. ¿A quién no le gusta que su casa esté limpia? Pero cuando demanda o cuando exige que nadie ensucie nada, se vuelve un conflicto. No me pongas los zapatotes con esos calcetines cochinos arriba de mi mesa. No. Y otro, ¿verdad? No puedes mover esa mesa. Ahí la puse y ahí tiene que estar. Y no me entres a la sala. Y entonces se vuelve un conflicto. O sea, ¿de qué sirve? No está mal que un hombre quiera que su auto siempre esté limpio. Pero cuando demanda o exige o se enoja cuando alguien lo ensucia o toca su carrito, se vuelve un conflicto. ¿No les ha pasado? Y ahí están todo el fin de semana echándole grasa al carrito, ¿verdad? Y se lo llevan a que quién sabe qué y le ponen quién sabe qué tanto. Su bebé. No está mal que yo quiera vivir con comodidades, pero cuando gasto todo lo que tengo para comprar cosas y descuido a mi familia, ¿qué pasa? Se vuelve un conflicto. Es un pensamiento, es un deseo, lo hago y hay conflicto. No está mal que yo sea organizado, pero cuando exijo que las cosas se hagan como yo quiero, cuando yo quiero, se vuelve un conflicto. Cuidado. Nuestras exigencias después, si la gente no cumple, si las personas no cumplen con mis expectativas de lo que yo quiero, entonces las juzgo. Como tú no piensas como yo, como a ti no te gusta lo que a mí me gusta, como tú no quieres ir a donde yo quiero ir y como yo quiero, entonces te voy a juzgar, te voy a criticar. Te voy a condenar en mi corazón. Te voy a decir malas palabras.
Nos vamos a fijar en pequeñeces, regañamos, atacamos, condenamos, porque jugamos a ser como Dios. ¿Sí o no? Estamos muy calladitos. Déjame quitar. Sí, ya. ¿Qué pasó? Quita eso. Ok. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense bien. Entonces, dijimos que todo empieza con un pensamiento. Y luego el pensamiento nos lleva a querer a tener un deseo. Pero luego ese deseo va a exigir que los demás actúen como yo o piensen como yo. Y cuando no es así, los voy a juzgar. Estás mal, eres un tonto, no sé para qué me casé contigo. Mi mamá me decía, ¿verdad? Esta mujer. Y empezamos a juzgar. Y después castigamos. No lo hiciste como yo quería. No, entonces te castigo. Y la mujer castiga al marido de muchas maneras. No hay cuchi. No hiciste lo que yo quería, mijo. No hay cuchi. Y el marido también la castiga a ella, ¿verdad? Tampoco hay cuchi. Y la mujer, ¿a mí qué me importa? Hay castigos. Empezamos a dejar de hablar. Empezamos a ignorarnos. Y empezamos a castigar. Eso lo hacemos. Esa es la manera como va el conflicto. Qué difícil, ¿verdad? Normalmente esperamos y exigimos más de las personas que están más cercanas a nosotros. Es normal. Cuanto más cerca estamos de los demás, más esperamos de ellos. Y es más probable que los juzguemos cuando no logran cumplir con nuestras expectativas. Hay mujeres que esperan mucho de los maridos. Y cuando el marido no hace lo que ella dice o como ella piensa que debe ser, lo juzga, lo critica y lo hace a un lado. Por ejemplo, es que mi marido no hace los devocionales con los niños. Y tengo yo que ser la espiritual de la casa. Y tengo yo que venir a hacer los devocionales porque este no es un cristiano. Pero tú no sabes que tu marido viene cansado del trabajo, que tu marido ora, pero tú no lo ves, que tu marido lee la palabra, pero tú no te das cuenta, que tu marido ora por ti. Pero claro, tú quieres hacer lo que tú quieres y quieres que él actúe como tú quieres y que lo haga como tú quieres, porque si no es como tú quieres, entonces no es lo que tú quieres. ¡Wow! ¿Alguien por aquí ha pasado? No, aquí nadie. Aquí todos los maridos son bien espirituales. Los maridos pueden decir, es que mi esposa tiene que echarme tortillas todos los días para darme de comer como mi mamá lo hacía. Órale. Pues vete con tu mamá, que te las eche tu mamá. Y menos en este país, cuando la mujer tiene que trabajar. Allá no trabajabas. Y pues, tienes todo el tiempo para echar tortillas, pues échalas, mija. Pero luego aquí, la mujer tiene que trabajar, tiene que llegar. A veces que tienes tiempo se las echas las tortillitas, claro, porque quieres que tu maridito, ¿verdad? Pues esté a gusto. Pero cuando estás bien cansada y llega el marido y llega el fulanito y se sienta a ver el juego de pelota. Y quiero tortillas hechas a mano, ¿y qué más? Hijito. O sea, ¿por qué se enojó la mujer? Pues quién sabe, pues sí, yo no he hecho nada. Yo nada más llegué y me senté, pues sí, nada más. Nada más no hiciste nada. Entonces te estás dando cuenta, a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta de que hay una viga en nuestro ojo.
hay una viga en nuestro ojo. Entonces, cuando hay un conflicto, no es solamente de que ella es la culpable. No. ¿Qué hiciste? Eso es muy normal. Cuando hay una consejería matrimonial, muchas veces la esposa habla conmigo. Ay, es que aquel, es que esta, es que el otro, de quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Y al principio del ministerio, cuando empezábamos el ministerio, yo me acuerdo que iba yo con la esposa. Y la esposa me decía, es que son quién sabe qué, es que son quién sabe qué tanto. Y venía yo con el pastor, ¡ay! Es que ese es un mal hombre, ese quién sabe qué, es que le dice. Y espérate. Entonces el pastor hablaba con él. Y el pastor decía, es que mira, ella esto, y por eso es que yo actúo así. Y luego el pastor llegaba, es que mira, pasó esto. Ah, ¿te das cuenta? O sea, hay dos versiones. Hay dos cosas. Entonces, siempre tenemos que tener las dos versiones. Porque normalmente uno se hace la víctima, el otro también se hace la víctima. Y se echan culpa los dos. Nadie quiere ver la viga en su ojo. Pero los dos tienen culpa. Entonces, tenemos que entender que en un conflicto hay dos. Amén. Ok. Ahora, muy bien. Ya nos dijimos, ya la ofendí, ya me ofendió. ¿Qué hago? Porque ya caí en la trampa. ¿Qué hago? ¿Lo mando por un tubo? No. Eso no dice el Señor. ¿Ok? Fíjense bien. Lo ideal cuando hay una diferencia entre dos partes es que se puedan reconciliar. ¿Ok? Que se puedan reconciliar. Lo más común es que las dos personas sientan que las dos tienen la razón y que las dos van a sostener su punto y las dos quieren ganar y las dos quieren decir yo. Pero en Cristo, eso déjaselo al mundo. Aquí somos cristianos y en Cristo es diferente. En Cristo debemos estar conscientes de algo muy importante. El diablo, el padre de mentira, va a querer como el león rugiente devorar tu matrimonio, devorar tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu jefe. Él quiere desbaratar. Entonces entiende eso. Y entonces tenemos que tener guardia todo el tiempo. Por eso es que tenemos que estar orando todo el tiempo, confiando en el Espíritu Santo. Como decía el Chapulín Colorado, tener las antenitas de vinil bien puestas. Hay unas antenitas espirituales que tenemos que tener todo el tiempo, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por las cosas de la carne. Esos son los fríos o los tibios si vienes a la iglesia. Pero los calientes somos los que dependemos del Espíritu Santo. Somos los que nos dejamos redarguir por el Espíritu Santo y actuamos en ese momento. Y una de las mejores maneras es precisamente tener comunión con el Padre. Ahora, resolver un conflicto no es algo fácil, ¿eh? Ustedes no van a salir de aquí este domingo y ya van a salir como angelitos y ya no va a haber conflictos en tu vida. No. Para saber cómo resolver un conflicto vas a tener conflictos para que practiques. Sí, Señor. Así que agárrate, ¿eh? Porque algunos de ustedes saliendo de aquí lo van a empezar a tener. Pero tienen que aprender cómo lidiar con ellos. Y no digan, como la pastora dijo, no. Como el Señor dijo. Porque yo no les puedo dar nada, es el Señor. Como Dios nos está hablando. Como Dios nos está diciendo. Entonces, para resolver un conflicto, lo importante no es hacerlo en ese momento que está gritando. ¿Ok? Traten de hablar cuando ya pasó un poquito la tormenta, cuando se hayan calmado un poquito los ánimos. Acuérdense, a veces es necesario salir del cuarto. Sal tantito del cuarto, no te vayas de la casa, no huyas. Sal tantito del cuarto, respiren, cuenten hasta 10, 20, 30 si es necesario. Pero hablen de lo que está pasando, que se calmen un poquito. Por eso es bien importante, como dice la palabra, si tu hermano te hace algo malo,
habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Tenemos que hacerlo. Entonces, después del episodio del conflicto, de la ofensa, lo que pasó, nos quedamos ahí como que pensando lo que pasó, pensando en lo que me dijo, siempre pensamos en lo que la otra persona nos hizo, pero nunca pensamos en lo que nosotros hicimos. Entonces tenemos que aprender en ese momento decir, ok, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué contesté? ¿Qué fue lo que escuché? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Y entonces es cuando tenemos que buscar el momento de hablar con la otra persona. Y cuando comencemos a hablar, déjame decirte, hay quienes dicen, ay no, pero es que si voy y voy y hablo con él, entonces vamos a continuar y entonces se va a sentir como pavo real porque vengo yo a hablar con él. ¿Sabes una cosa? Cuando somos obedientes a Dios, Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Y si venimos con humildad de corazón a hablar, Dios se va a encargar de que la otra persona escuche. Pero hablar, no a seguir con la lista de quejas. ¿Entienden? No más fallas, no más errores. No le eches más leña al fuego para que me entiendas. Si no vas a venir, te vas a sentar y vas a hablar. No a gritar, vas a hablar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos enojamos de tal manera? Y cuando tú llegas sin gritar, la otra persona va a bajar también la guardia. Porque la blanda palabra calma la ira. ¿Sí? Y aunque sintamos que la otra persona sea la culpable o la que nos hirió, primero hablemos sobre nuestra manera errónea de haber respondido al conflicto. No lleguemos al conflicto, no lleguemos a querer resolver el conflicto diciendo, es que porque tú hiciste, porque tú dijiste, porque tú... Ay, pues síguele echando leña. Mejor a ver, y tenemos que practicarlo todo el tiempo, tenemos que llegar y decir, ok, yo dije esto, yo sentí que esto, a ver, ¿qué? Y empezamos a platicar, pero ya no echen más fuego al leño, ¿ok? Ahora, por ejemplo, puedes decir, ¿me dan 10 minutos más? Porque ya es la 1. Y ahorita terminamos. Porque tenemos que terminar este conflicto ya hoy. Primero, puedes decir, primero quiero que me disculpes por mi actitud hacia ti. Oh, qué manera de empezar. Llegar y decir, primero que nada, no hables, espérame. Quiero que me disculpes por mi manera de haber gritado, por mi manera de haber actuado. ¿Y sabes qué va a pasar con otra persona? ¿What? Ya no le das motivo para que te siga gritando. Empieza. No debí haberme dejado llevar por mis emociones y haberte levantado la voz, haberte dicho todo lo que te dije. ¿What? Dios, ya me la cambiaste. Dios, ya me lo cambiaste. Valoro mucho nuestro matrimonio. Te amo mucho y yo sé que esa no es la manera de resolver nuestras diferencias. Oh my God. Wow. Con eso desarmas a la persona y se abre una oportunidad para poder escuchar, que él te escuche o que ella te escuche lo que tienes que decir. ¿Pero lo hacemos? ¿Qué lo vamos a andar haciendo? Pero tenemos que aprender a hacerlo, porque esa es la manera como Dios quiere que actuemos. Seamos pacificadores y no ya más enojones. ¿Sí? Cuando estamos hablando, y fíjense qué importante, cuando estamos hablando o cuando nos están hablando más bien, y yo soy culpable de eso, cuando te están hablando es importante no interrumpir. No, cállese. Escucha, porque muchas veces no escuchamos. Escucha atentamente a lo que te están diciendo sin interrumpir. Eso es bien difícil. Sobre todo cuando piensas que lo que te están diciendo no es cierto. Y te quieres defender y te quieres justificar. Cállese.
No interrumpamos. No interrumpamos. Es muy común que cuando sentimos que otra persona no tiene razón, queremos interrumpir y decir, no, no es cierto, eso está mal, no es así. Deja hablar y calla. Ay, anótalo si es necesario. 1, hablar. 2, no interrumpir. No interrumpamos, escuchemos lo que la otra persona tiene que decirnos. Porque si tú no escuchas, si tú interrumpes lo que otra persona te quiere decir, lo que puedes hacer es que puedes hacer que la otra persona ya no quiera decir nada. La intimidas y dice, pues si no me va a escuchar, mejor no digo nada. Aunque esté mal lo que tiene que decir, pero deja que saque lo que hay adentro. Porque si no va a decir, no, ya no digo nada, ya para qué, ya. Y ese conflicto no se arregla. No se arregla. Y si está mal lo que ella está diciendo, no importa, escúchale luego, ya que escuché, digo, ok, estás diciendo eso, pero mira, y hable. Y hazle ver si está equivocado o si está equivocada. Entonces dejemos que la otra persona diga todo lo que tenga que decir sin interrumpir para querer decirle que está equivocada, pero hasta después de que hable, ¿ok? No en ese momento. Ahora, muchas veces, cuando hay que escuchar. Pero muchas veces hay que saber también cuándo decir las cosas. No quieres arreglar un conflicto cuando el marido está viendo el soccer, la final del fútbol. Por Dios. Porque el marido está y tú estás, es que tengo que hablar contigo. Pero ya, porque es que me duele en mi corazón. Entonces, sí, a ver, di, ¿qué tienes que decir? ¿Verdad? Ni siquiera en los comerciales. Espérate el comercial de perdido. Acabo que son un chorro. ¿Verdad? Y el marido y la mujer, pero me estás escuchando, sí, ¿qué? Sí, síguele. Y no, pues claro que no. Tienen que aprender que si van a hablar, apaguen televisor, no tengan el celular, porque les van a entrar un montón de notificaciones. Entonces hablen, escúchense. Y cuando se van a estar escuchando, mantengan el contacto visual. ¿Sí? Mantengan el contacto visual, como el marido que está viendo el fútbol y la otra está hablando. Pero me estás oyendo. Sí, pero el marido está viendo el fútbol. Para nada la está escuchando. Entonces, para poder hablar y arreglar el conflicto, véanse. Háblense, porque si no, no vas a poder realmente escuchar. Evita el lenguaje corporal negativo. ¿A qué me refiero? Si vas a estar hablando para resolver algo, a ver, dime a ver qué tienes que decir. Y otra persona sí, a ver. No, pues ya, ¿qué le estás diciendo? Lo que estás diciendo es, no importa lo que tú vayas a decir, yo ya no te voy a hacer caso, está mal y está mal. Entonces, cuando vayas a hablar para resolver el conflicto, para pedir perdón o para arreglar las cosas con quien sea, o si alguien viene a hablar contigo, no empieces con quien. O estar viendo para todos lados, así, viendo el reloj, lapicito. No, véanse a los ojos, háblense. Elimina las distracciones, apaga el televisor, cierra la puerta, apaga el celular, ponlo a un lado, para que no haya distracciones. ¿Amén? Ahora, si están sentados, una de las maneras que nos damos cuenta que nos están escuchando es porque estamos sentados, por ejemplo, estás hablando y tú estás hablando, y entonces muestras interés. Te inclinas un poquito hacia adelante y eso quiere decir, te estoy poniendo atención. Estás así. Estás de alguna manera evitando la distracción y estás queriendo verdaderamente escuchar a la otra persona. ¿Sí?
haz expresiones faciales cálidas de aceptación. Yo soy ahí culpable. Estamos hablando y o sea, en lugar de dejar que la otra persona se sienta que estás oyendo, de estar hablando. Y el pastor me dice, no hagas eso. Y yo, como diciendo, pues eso dices tú, pero sabes que eso no es cierto. Ay, Dios mío. No hagamos expresiones faciales. Vamos a arreglar como adultos cristianos las cosas. Velo, no empieces. No. Olvídense de esas expresiones. Olvídense, estás poniendo atención, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres nos intimidamos mucho para poder hablar muchas veces. Entonces, y el marido también cuando la mujer es fiera. Entonces, ¿verdad? Trata a ver, papito, ¿qué quieres decir? Ajá. No, nada de esas muecas. A ver, vamos a hablar. Amén. Asienta de vez en cuando la cabeza para mostrar aceptación a lo que la otra persona dice o siente. Estás hablando, ajá, sí, ok, o sea, tranquilo. Y de esta manera vas a ayudar a que la comunicación sea mejor, ¿ok? Después de escuchar lo que te están diciendo, sí es bueno aclarar, porque muchas veces es una cosa lo que te dicen y otra lo que tú entiendes. Hay personas que es bien difícil, porque dices una cosa y entienden otra, como si estuvieras hablando en chino. Entonces, cuando te dicen algo, o sea, lo que me estás diciendo es esto y esto y esto y esto. Ah, ok, entonces entendí bien. Vale la pena, se vale, ¿ok? Pero muchas veces, fíjense bien, hay ocasiones en las cuales hay palabras que no debemos usar cuando queremos arreglar las cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero pedir perdón, yo puedo decir, estuve mal. Pero si yo digo, ¿qué estoy diciendo? No creo que fue mi culpa. No creo que fue mi culpa. Olvídate del tal vez. Ajá, porque ese tal vez quiere decir que no estás realmente reconociendo tu parte de la culpa. Por ejemplo, si yo digo, estuvo mal cuando dije eso acerca de ti, o estuvo mal las palabras que usé, las malas palabras que usé, pero si yo digo, tal vez, o sea, estoy diciendo, pues me vale. Cuidado con esos tal vez. Ay, hay mucho que aprender, sí, hay mucho que practicar. Y van a empezar a practicar. Otra palabra, y ya voy a acabar. Otra palabra, pero. Ay, ese pero. Ay, ese pero. Por ejemplo, sé que estuve mal, pero tú también. O sea, Señor, la mujer que me diste. O sea, estamos aventando, regresándola. No. No debía haber perdido los estribos, no debía haber actuado de esa manera, perdóname. Pero en lugar de eso decimos, pero estaba cansado. Yo ese viernes que llegué le pude haber dicho, sí, perdóname, pero es que el tráfico, pero para justificarme a mí misma. Pero no hubo ningún pero. Perdóname, no debía haberlo hecho. Punto. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Queremos salir? Claro que tenemos que salir. La palabra pero es muy, muy, muy dañina. Por ejemplo, tienes razón. Cuando estas cosas, cuando vayamos a pedir perdón, muchachos, seamos específicos.
Hay personas que vienen y dicen, pastora, perdóname por todo lo que le hice. ¿Por todo? ¿Y qué fue todo? Pues todo, pero por eso, ¿por qué fue? Ah, no, pues por todo. Eso no sirve. Eso no sirve. El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir específicamente las cosas que tú hiciste mal. Eso, el decir, ay, perdóname por todo, por la boncha de cosas que le hice. Eso es no tener responsabilidad de lo que tú hiciste. Eso es de niños, no de cristianos maduros. Tienes razón, me equivoqué cuando esto. Amén. Específicos. ¿Sabes? Mucho de lo que dices es cierto, realmente necesito tratar con mi actitud. Específico. No de bonche. Ahora puedo entender por qué estás molesto, porque hice esto, porque hice esto otro, porque hice esto aquello. Específico. Amén. De esa manera vamos a poder salir del conflicto. De esa manera vamos a poder nosotros ser libres de la ofensa en la que hemos caído. Amén. Y yo sé que necesitamos muchos de nosotros decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he tratado bien a mi esposo. Perdóname porque no he tratado bien a mi esposa. Perdóname porque no he manejado el conflicto como tú quieres que yo lo maneje. Y he sido presa del diablo. He sido presa de mis pensamientos. He sido presa de todas aquellas cosas que el enemigo ha puesto en mi vida. Entonces no dejemos de pasar por alto todo esto. Vamos a ponernos de pie.